Si tienes arroz y huevos en casa, prepara estas dos recetas que son fáciles y deliciosas. Iniciaremos nuestra receta agregando un chorrito de aceite vegetal en una sartén. También agregaremos una taza de arroz crudo. Ahora vamos a removerlo por unos segundos. Y ya cuando esté así de esta manera, agregaremos 2 tazas de agua. También agregaremos una cucharadita de sal y removeremos por unos segundos. A continuación, taparé la sartén y la dejaré cocinar hasta que el agua se evapore por completo. Por otra parte, en un recipiente agregaremos 4 huevos, pero estas tienen que estar a temperatura ambiente. Chicos, esta receta con arroz y huevos que estamos haciendo el día de hoy es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Vamos a separar las yemas de las claras con la ayuda de una cuchara. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Andrea Bustamente desde Colombia, también para Lady Jesús desde El Salvador y para Ana María que nos mira desde Guatemala. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Lo batiremos muy bien, así de esta manera como lo hago, y así de esta manera es como nos debería de quedar. Volvemos a la estufa y removeremos el arroz por unos segundos. Ya bien removido el arroz, agregaremos las yemas batidas y removeremos muy bien hasta incorporar muy bien estos dos ingredientes. Chicos, les recomiendo hacer esta receta en casa, estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Y así de esta manera es como nos debería de quedar el arroz. Enseguida le agregaré media cucharadita de sal a las claras, luego la batiremos muy bien por unos segundos. Ya en este punto, pasaremos a agregar las claras en el arroz y la mezclaremos muy bien. Y ya en este punto, retiraremos el arroz de la estufa. Pasaremos a agregar 2 cucharadas de aceite vegetal en otra sartén. Aquí, agregaré una pechuga de pollo cortada en cubitos pequeños. Luego la vamos a cocinar hasta que esta cambie de color. En este punto, la condimentaré agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharada de pasta de ajo, una cucharada de pasta de jengibre y mezclaré muy bien hasta incorporar todos estos ingredientes. El próximo ingrediente que agregaremos es una taza de brócoli, pero tiene que estar bien lavado. También agregaremos una zanahoria cortada en rodajas. Lo removeremos por un momento hasta integrar las verduras con el condimento. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta el brócoli, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Taparemos y la dejaremos cocinar por 5 minutos. Por otra parte, en un recipiente agregaremos 30 mililitros de salsa china. Agregaré media taza de agua, una cucharada de maicena y la mezclaremos muy bien hasta disolver la maicena. Ya disuelta la maicena, regresamos a la estufa y le agregaremos esta salsa al pollo. Esta receta tiene un aroma exquisito, es muy agradable y sabroso. Vamos a cocinarlo por 1 minuto hasta que la salsa se ponga espesa. Y ya en este punto, nuestra receta está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.